Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Hoy vamos a comenzar a ver este pasaje. Vamos a ver solamente la primera parte y dentro de 2 semanas vamos a ver la segunda. Abra conmigo entonces ahí Hebreos 9, del 15 al 28. Vamos a leer y luego vamos a orar. Hebreos 9, del 15 al 28. Siga conmigo la lectura. Dice así la palabra del Señor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificada así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta reunión que estamos teniendo, la bendición de compartir la comunión con los hermanos, los cánticos congregacionales, el adorarte con las ofrendas, el escuchar de la escuela tan preciosa, el Evangelio, también la lectura pública. Todo ha sido de mucha bendición y edificación espiritual para nuestras vidas. Señor, te rogamos que ahora nos ayudes y nos des entendimiento en la exposición bíblica. Necesitamos que nos des luz, que abras nuestros oídos espirituales para entender las verdades junto con sus implicaciones, poder ser persuadidos y creerlas de todo corazón y entonces practicarlos para el aprovechamiento de lo que estamos aquí. Si hay alguien que todavía no te conoce, que todavía el velo está sobre su vista espiritual, que a través de la exposición de tu palabra ese velo sea abierto, sea roto y pueda ver a Jesucristo por medio de la Escritura. Rogamos tu ayuda y tu asistencia en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es La herencia eterna, el fruto del sacrificio de Cristo. Esta es la primera parte. Se cuenta la historia, estaba leyendo esta semana, de una niña muy pequeña a la que hace muchos años atrás le realizaron una operación que fue muy delicada, que duró mucho tiempo. Resulta que debido a la pérdida de sangre que esta niña tuvo, necesitaba urgentemente una transfusión justamente de sangre, ya que corría riesgo de morir. Como tenía un tipo de sangre medio especial y en ese lugar donde la operaron los recursos eran escasos, la única solución que se encontraba era pedirle a un hermano de ella, un poquito mayor, que aceptara ser el dador de esa sangre, porque justamente él tenía una sangre como la de ella. Si bien, cuenta la historia, el niño no estaba muy convencido, cuando el médico le explicó que si no hacía esto de dar esa sangre, su hermana podía morir, a causa de que este niño amaba mucho a su hermanita, accedió a avanzar con esa transfusión. Una vez arrancada,
el proceso de la transfusión, el doctor notó que el niño estaba un poco pálido, medio blanco, lo cual era extraño porque le habían sacado hasta ese momento muy poca sangre, como para que sea resultado de un problema en el cuerpo. Así que le preguntó el doctor a este niño si le estaba pasando algo. Lo que el niño le dijo al doctor le impactó. El niño miró al doctor y le dijo: no, doctor, no me duele nada, solo quería saber cuándo me voy a morir. El doctor lo mira y le dice: ¿morir? ¿Por qué pensás que vas a morir? ¿No? Así sorprendido. El niño lo mira de vuelta al doctor y le dice: ¿no se supone que muera? En mi casa, cuando mi papá le quita la sangre a un animal que vamos a comer, ese animal muere. El doctor quedó conmovido con la situación, porque tanto era el amor de este niño que, aunque él no lo sabía, no había entendido bien cómo era la situación, así todo este niño estaba dispuesto a dar su vida por su pequeña hermana. Interesante, ¿no? La historia. Ahora, de algo parecido, pero creo que muchísimo más grande, es de lo que vamos a hablar hoy. El sacrificio glorioso del Hijo de Dios por su pueblo y de las implicancias que su obra trae aparejado para cada creyente. La audiencia original de la carta estaba padeciendo muchas aflicciones por su fe. Algunos, entre ellos, estaban pensando seriamente seguir el camino de algunos otros miembros que tiempo ya se habían quedado en el camino, renunciando a la fe y volviendo a su antigua religión, a su contexto de religión judía. Es probable que veían a esas personas y que veían que justamente cuando abandonaron les estaba yendo mejor. No se encontraban las persecuciones y los problemas que ellos todavía sí estaban. Por eso, justamente, lo que necesitaban era una inyección urgente de exhortación, de palabras de ánimo espiritual, como escuchamos hoy de lo que es la exhortación. Necesitaban una inyección de ánimo espiritual. Pero ese ánimo no debía basarse en darle falsas esperanzas, sino diciéndole la verdad, recordándole que debían tener siempre presentes las promesas reales, las auténticas y también seguras del Evangelio, que una herencia eterna les espera a todos los que han confiado de verdad en el mensaje de salvación. ¿Por qué eso era tan seguro? ¿Por qué esto era así? Porque justamente el sumo sacerdote que ahora los representaba delante de Dios, Jesucristo, murió por ellos en la cruz. En su amor, Jesús se entregó como una ofrenda para que ellos pudieran vivir. De aquí la ilustración que usaba hace un ratito. Él se entregó en la cruz. Acá no había confusión como la del niño. Acá realmente Él entregó su vida para que su pueblo pudiera vivir. Mi deseo es que el pasaje de hoy sea de mucho consuelo y fortaleza para tu vida, tal como lo fue para los hermanos que leyeron por primera vez esta carta. Así que te animo a seguirme con atención en el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente: para que nuestra fe se mantenga firme, debemos considerar que el sacrificio de Cristo ha sido central para obtener la herencia eterna que el nuevo pacto nos promete. ¿Qué es lo que podemos saber al respecto de este asunto? Bueno, el pasaje presenta 4 verdades acerca de esta enseñanza, de las cuales por razones de tiempo hoy vamos a ver las 2 primeras. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Vamos a ver entonces la primera de estas verdades. El sacrificio de Cristo fue necesario para asegurar nuestra herencia eterna. Esto vamos a verlo en versículos 15 y 16. El pasaje comienza con una conclusión a partir de lo que venía diciendo anteriormente, para ahora abrir paso a una nueva enseñanza. Versículo 15, leemos de vuelta, dice, fíjense, conclusión, así que, aquí está dando una conclusión, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que vimos en el pasaje anterior era respecto a considerar que el Hijo sirve en un santuario mejor, para que eso los ayudara a permanecer firmes en la fe. ¿Se acuerdan? Capítulo 9, versículo 1 al 14. Ahora, lo que se nos presentó, ¿se acuerdan? Era una comparación entre el primer santuario, el que Moisés levantó en el desierto,
y el último, el celestial. La diferencia es que el santuario celestial fue el que solucionó de manera definitiva el problema del pecado para siempre. Dijimos que ahí fue que se solucionó este problema. Fue en ese lugar donde Cristo se presentó con la ofrenda expiatoria que limpió a su pueblo, de acuerdo a lo que se había anticipado en el Antiguo Testamento con la promesa del nuevo pacto. A partir de eso, en que entonces nuestro pasaje arranca presentando al Hijo como dice, versículo 15, mediador de un nuevo pacto. Ahora, esta definición acerca de Jesús ya la hemos visto antes. Ya sabíamos que lo era, que Él es el mediador de un nuevo pacto, porque ya el autor lo había presentado antes. En capítulo 8, versículo 6, Él menciona a Jesús como el mediador de un mejor pacto. Ahora, lo que en este punto hace es volverlo a aclarar, pero con el énfasis central de esta parte y de todo lo que va a venir también en capítulo siguiente de la carta, en cuál es la base sobre la cual Él puede ser este mediador. ¿Por qué? O por qué, en esencia, por qué Él puede ser este mediador de un nuevo pacto. Bueno, justamente lo va a ser y lo es por justamente ser, haber muerto como un sacrificio. Su muerte sacrificial lo asegura a Él como un mediador de un nuevo pacto. Es por medio de ese sacrificio, de esa muerte, que Él puede lograr, dice el pasaje, la remisión. Antes hablamos de la expiación, ¿se acuerdan que hablábamos de expiación como limpiar, como la limpieza interna? Ahora hablamos de la remisión. La remisión es el perdón, el eximir de las transgresiones, aquí dice el pasaje, de aquellos que desobedecieron las leyes establecidas por Dios en el Antiguo Pacto. La remisión estamos viendo ahora. Los que no podían cumplir con los lineamientos de la ley mosaica podían recurrir a los sacrificios de animales para la limpieza ceremonial. Pero para limpiar las conciencias de obras muertas, como vimos antes, y para obtener el perdón completo, como vamos a ver más hoy, se requería un sacrificio superior. Esa ofrenda más grande, justamente como vamos a ver hoy, como ya empezamos a ver desde aquel comienzo, es la propia sangre del sumo sacerdote del nuevo pacto, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Como vamos a ver, Él es tanto sumo sacerdote como ofrenda, ambas cosas. Así es lo que nos asegura aquí el autor de Hebreos. Como resalta un comentarista bíblico de una manera muy precisa, dice lo siguiente, escucha, en virtud de su muerte se ha provisto redención para aquellos que quebrantan la ley de Dios. La vida de Cristo fue el costoso precio pagado para liberarlos de sus pecados. Aquí la idea de liberar lo mismo, remisión, perdón, eximir a alguien de su condenación. Nuevamente dice el autor, el primer pacto proveía una cierta expiación y remisión por los pecados cometidos bajo su vigencia, pero era incapaz de proveer redención eterna. Esta era una bendición que tenía que esperar la inauguración del nuevo pacto que corporiza la promesa de Dios a su pueblo. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Como se nos prometían, ¿se acuerdan? En el Nuevo Pacto, allí en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 31, versículo 34. Ahora, como vemos también en esta sección, el autor se enfoca en uno de los resultados preciosos de esta obra redentora. ¿Qué dice nuestro versículo que hemos de leer? Que por medio de esta remisión, por medio de la obra de Cristo, los llamados reciban, dice el texto, la promesa de la herencia eterna. Esta es la clave central de todo este pasaje. Resaltar justamente que uno de los beneficios más extraordinarios del sacrificio de Cristo es que por medio de su muerte se nos ha confirmado de manera definitiva y para siempre que lo que se nos prometió se va a cumplir. En este caso, ¿de qué habla la promesa? Que recibiremos una herencia. Pero no se nos dice solamente que será lo que nos recibiremos, sino cómo es la calidad de esta herencia. ¿Qué dice? Es una herencia la cual será eterna. Una herencia eterna. Si es una herencia eterna, entonces jamás se nos va a quitar. ¿Cuál es esa herencia? Bueno, lo que venimos viendo lo vamos entendiendo. La salvación de nuestra vida y todos los beneficios que eso conlleva.
Ya entendemos y hemos visto que Cristo recibirá los frutos de todo lo que ha ganado en la cruz, como una herencia que Dios Padre le ha prometido. Ahora bien, el punto es, y el entendimiento que tenemos, es que justamente nosotros somos llamados hermanos de Cristo, ¿se acuerdan? El autor de Hebreos lo dijo en Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice aquí, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo, ¿de qué está hablando acá? Cristo. Cristo no se avergüenza de llamarnos o de llamarse hermano de nosotros. No se avergüenza de decir que vos y yo somos sus hermanos. Así dice luego el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, si Cristo recibe herencia siendo nosotros sus hermanos, ¿cómo se nos llama a nosotros? Coherederos. Herederos junto con Cristo. Algo de eso hemos visto ya en el versículo 1:14 de Hebreos. ¿Se acuerdan? No son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Allá el autor de Hebreos nos está dando la clave de que los cristianos van a recibir una herencia, que son herederos. Ahora, ¿quién nos ayuda a entender con más claridad esto? Bueno, Pablo se encarga más de hablar de esto y en Romanos capítulo 8, versículo 17 lo dice con toda claridad. Fíjate que dice, y si somos hijos, como lo somos, también herederos. Herederos de Dios Padre y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se entiende entonces esta idea? Como estamos con Él, nuestro hermano, la herencia que le toca a Él se comparte con nosotros. Tremendo esto. Esta herencia, hermanos, es gloriosa. Nadie te la puede quitar, porque la Biblia también nos asegura que ya está reservado en los cielos para todo, dice nuestro pasaje, los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los cristianos verdaderos. Pedro no tiene problema en explicarlo y en darnos una declaración acerca de esta herencia que es concisa pero muy hermosa. Dice él, Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardada por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. Por lo que es evidente de que el hecho de que todavía no la estemos disfrutando a esta herencia es ¿por qué? Porque Cristo todavía no ha recibido de Dios Padre esta herencia. Así lo dice el autor de Hebreos en capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas o que todas las cosas le sean sujetas. Todavía Dios Padre no ha entregado al Hijo toda la herencia que él ha ganado. No ha entregado el control completo y la destrucción para que él destruya a sus enemigos, sino que todavía eso no ha pasado. Por ende, si no ha recibido la herencia, nosotros todavía no hemos recibido la herencia que nos corresponde. Pero cuando eso pase, porque eso va a pasar, nosotros también obtendremos la parte de nuestra herencia. Esa es la promesa de Dios. Quizás para ilustrar un poco esta idea, tenemos el capítulo 25 de Mateo, versículo 34, que nos da un poco la idea sobre esto, donde dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, la duda que quedaría por responder en esta sección sería, pero ¿cómo es que la muerte del Hijo es la que asegura nuestra herencia eterna? Eso podría ser una duda. ¿Cómo es que porque Él muera entonces nuestra herencia es asegurada? Bueno,
Para responder eso, el autor de la carta, en lo que sigue aquí del texto, el versículo siguiente, el 16, presenta una analogía que sirve como ilustración para comprender mejor la relación entre la muerte de Cristo y la seguridad de la herencia eterna. Versículos 16 y 17 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Lo que hace es utilizar un concepto simple en cuanto a los derechos de herencia que había en el tiempo y que más o menos todavía se mantiene hoy. ¿Cuál es? Donde hay un testamento, usted conoce lo que es el testamento, ¿no? Es necesario que para que los herederos reciban esa herencia que se promete en el testamento, ¿qué tiene que pasar primero? El testador tiene que morir. Hasta que no muera, no hay nada. El testamento se confirma con la muerte del testador. Se debe demostrar delante de las autoridades que efectivamente la persona que da la herencia ha fallecido. Incluso ustedes conocen los términos de herencia, los herederos tienen que demostrar que son ellos, ¿no? Las autoridades establecen a una persona que se encarga, generalmente el testador, cuando es una herencia muy grande, busca a alguien que se encargue. Estudié estos días, ¿cómo se llama? Se lo conoce como albacea, a la persona que se encarga de verificar que porque ya el que se murió ya no se puede encargar de que se repartan las cosas, pues ya se murió. Entonces él determina a una persona que se encarga de ver que esto se cumpla. Ahora, hasta que eso no pase, como decimos, hasta que no muera el testador, el testamento no es válido. Así que los beneficiarios no pueden reclamar nada entre tanto el testador viva. Ahora, con esta figura en mente, es que el pasaje busca demostrar que lo mismo pasa con la herencia de los llamados. Incluso es interesante porque justamente el autor aquí de la carta utiliza la misma palabra, él sabe y la utiliza como un juego de palabras, la misma palabra que se utiliza para testamento, como utiliza acá, es la misma que se utiliza para hablar acerca de pacto o de convenio. En el griego es la misma palabra. Y justamente lo utiliza como esa referencia para hablar de pacto, para hablar de convenio, de testamento. Justamente entonces pensando en esto, es que así como los beneficiarios del testamento los beneficios del testamento se podían entregar a los herederos solo cuando el testador moría, entonces lo que está haciendo acá la analogía es que las promesas de la herencia eterna del nuevo pacto podían entregarse a los beneficiarios ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús, quien de acuerdo a esta analogía es el testador, muriera. Utiliza esta analogía para entonces que podamos entender por qué era necesario que Él muera y por qué justamente con su muerte se confirma la herencia para los herederos. Hasta que Él no muriera, las promesas del nuevo pacto, así como el testamento en el ejemplo mencionado, no podían otorgarse a los beneficiarios. Por eso entonces la analogía, para que podamos entender cómo funciona. En todo esto encontramos entonces la primera verdad acerca de la realidad de que el sacrificio de Cristo ha sido central para que los creyentes obtengamos la herencia eterna que el nuevo pacto promete. Fue necesario que Él muriera para que nuestra herencia sea segura por completo. Él tenía que morir. Esto es lo que debemos considerar si queremos que nuestra fe se mantenga firme. Ahora, lo que queda por revisar es cómo esta sección debía llevar a la reflexión a la audiencia original y que pienso que también nos va a servir a nosotros también. Pensemos esto, creo que las aflicciones que estaban pasando, una de las tentaciones más fuertes era, por así decirlo, ante todo este momento difícil por ser fieles a Cristo, lo que seguramente por algún momento anhelaban que era un tiempo de paz y de tranquilidad momentánea. Probablemente más, ¿se acuerdan cómo hablábamos al comienzo? Considerando y ver que otros que habían dejado la fe la estaban pasando mejor. Entonces, ¿cuál es su deseo? ¿Cómo me gustaría pasarla mejor? Y aunque el deseo de querer estar tranquilo en sí mismo podría no ser malo, ¿a quién no le gusta eso? El problema gravísimo que estaban afrontando estos hermanos era el querer dejar a Cristo fuera de la ecuación para lograr alcanzar esa paz que tanto estaban anhelando. A ver, doy el siguiente ejemplo para que se entienda mejor.
Si le pregunto a cada uno de ustedes, si hago una encuesta, seguro que el plan para un tiempo de paz y de tranquilidad sea muy diferente. Le doy un ojito y usted dígame, ¿qué es para usted tener un tiempo de paz, de tranquilidad? Si pudiera decir, bueno, para usted, y me pongo a darle a cada uno seguramente la respuesta, lo que ustedes me pondrían, sería muy diferente. Algunos me dirían que un tiempo de paz, de tranquilidad, sería tal vez una tarde soleada junto al río tomándose unos buenos mates. Ahí me diría eso. Puede ser. Algunos que no les gusta tanto el aire libre, me dirían que tal vez un rato de paz es sentarse en un sillón cómodo en su casa, comiendo un poco de pochoclo y mirando algún capítulo de su serie favorita. Otro diría, no, pero afuera, vamos, ¿qué afuera? A mí déjame mi sillón, te dice. Cada uno como quiere, ¿no? Otro, por ahí quizás su momento de paz es decir que los abuelos se lleven un rato a los chicos. ¡Ah, qué momento de paz! Está bien. ¿Viste? Los solteros dicen, ay, ¿cómo vas a decir eso? Vos no sabés lo que te espera. Pero bueno, cada uno disfruta a su manera. Otros, ¿no? Están los atléticos que dicen, para un momento de paz es ponerme mis auriculares y salir a correr, ¿no? Bueno, sí, está bien, no sé, ese es tu momento de paz. Cada uno tiene una versión propia de lo que es disfrutar de un tiempo de paz. Y eso está perfecto. Y aunque el punto es que si bien cada uno de nosotros puede pensar en un tiempo de paz y de tranquilidad a su manera, y está bien que disintamos en eso y que cada uno tenga su propia opinión, en lo que no puede haber diferentes opiniones, en lo que todos debemos estar de acuerdo y que no se puede negociar, es que no hay paz posible sin Cristo. Eso no. No hay paz sin Cristo. Dicho de otra manera, sin Jesús, la paz que anhelamos, que lo que cada uno anhela tener, no es paz verdadera. No se puede obtener ningún tiempo de tranquilidad o de paz considerando el hecho de querer alejar al Señor de nuestras vidas. Porque si bien el vivir una vida sin Cristo, o tal vez diciéndose ser cristiano, pero viviendo una superficialidad absoluta, cristiana, tal vez eso nos puede alejar de los problemas habituales que se derivan justamente de sufrir a causa de nuestra fe. Usted sabe los problemas que vienen como la lucha contra el pecado, el conflicto con un mundo que no le hace para nada la vida fácil a los creyentes, encima tener que esforzarnos para andar en comunión y armonía con otros creyentes redimidos, pero que todavía son imperfectos y pecadores como nosotros mismos lo somos. Bueno, aunque para muchos puede ser una buena opción el alejarse de Cristo para no lidiar más con estos problemas, incluso por eso algunas personas lo toman, no deja de ser una decisión completamente errada. El camino del cristiano, con todo lo grave o complicado que pueda ser, es el único camino en el que podemos encontrar la verdadera paz. Que tal vez no se derive en tranquilidad continua o en ausencia de aflicciones en este tiempo. No puedo decir que por el hecho de ser cristiano vas a tener seguramente en cualquier momento un momento de paz. No sé. A nadie se le está asegurado y afirmado que en este tiempo eso le acontezca. Nadie lo tiene asegurado. Pero sí, nos coloca en situación de paz con lo que realmente importa. Que por medio de Cristo tenemos paz con Dios. Que eso es lo que realmente importa, lo cual el mundo no la puede obtener fuera de recibirlo por medio de su sacrificio o por medio de creer en el Hijo y de seguirle a Él. Y con una promesa hermosa que veo como una implicancia de esta sección, que aunque quizás el Evangelio y vivir una vida fiel a Cristo no nos asegure quizás ningún tiempo de paz en estos días y en este tiempo, sí tenemos una esperanza y una herencia eterna que justamente incluye paz, esa paz que tanto deseamos. Aunque no podemos tener seguridad de que ni hoy ni mañana podamos tener paz, cuando recibamos la herencia eterna, puedo asegurar y confirmar que tendremos paz eterna.
porque justamente es parte de esa herencia que se nos ha prometido. En verdad puedo asegurarte que toda la aflicción que el creyente puede tener en este tiempo y que es real y que seguramente vos y yo y cualquiera nos puede estar viviendo por ser fiel a Cristo, no será en nada comparable con la gloria de la herencia eterna que se nos ha prometido y se nos ha brindado por causa de Cristo y que justamente por su muerte ha sido asegurada. Así tenía esa convicción Pablo y entendemos nosotros que podemos tener la misma convicción, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si bien los cristianos pueden tener años y años de aflicciones, un día les espera una paz que está por encima de toda la aflicción que puede venir este tiempo. Pero en cambio, toda la paz, todos los días de paz que pueda disfrutar aquel que en este tiempo haya rechazado a Cristo y al Evangelio, no va a ser nada en comparación con el dolor y la aflicción eterna que le espera cuando se haya ido de este mundo sin Cristo. Algo muy parecido a esto expresó años atrás el famoso predicador Jonathan Edwards. Él dijo lo siguiente: este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano va a soportar jamás, y es todo el cielo que los incrédulos van a disfrutar jamás. Por lo tanto, recordar que el sacrificio de Cristo fue necesario para que hayas podido recibir esta herencia eterna te debe entonces llevar a darle el valor más significativo en tu vida. Te hace dar cuenta que tu fe solo puede ser animada al recordar por qué este gran Salvador tuvo que morir por vos. Murió para poder asegurar esta herencia que te espera. Y te fortalece en cada momento difícil porque mantienes siempre presente en tu mente la idea de que un día, tarde o temprano, todas las tristezas se van a acabar para siempre, para darle paso al gozo y a la paz inefable que nos espera cuando estemos ya en presencia de Cristo, lo cual, como entendemos entonces, nunca se va a acabar. Esa es la bendición que tenemos. Es la esperanza, hermano, que tenemos. ¿Tus aflicciones son difíciles? Sí, probablemente sí. Pero la esperanza, ¿cuál es? Que tienen fecha de vencimiento, que pronto se van a acabar. Pero hay todavía una noticia mejor, que cuando estemos con Cristo para siempre, la bendición, el gozo, la paz y la alegría será extremadamente mayor, pero también con otra esperanza, que eso nunca se va a acabar, nunca. La siguiente de las verdades que tenemos en el pasaje en cuanto a todo esto es que el sacrificio de Cristo fue anticipado por las regulaciones del antiguo pacto. El pasaje prosigue trazando una comparación. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Qué significa esto? El autor de la carta busca confirmar a su audiencia original que el concepto de que fue necesario un sacrificio para adquirir los beneficios, los que hablamos hasta ahora, la herencia eterna, del nuevo pacto, no es un tema restringido solo al nuevo pacto. Y por eso, para demostrar esto, traza un paralelo con el antiguo pacto, demostrando que algo similar acontecía en aquel momento. Dice aquí el texto, el primer pacto también fue instituido con una muerte sacrificial. Así que entonces no debería llamar la atención que para que el testamento sea válido era necesaria una muerte. No es que, esto es algo nuevo, no es que los oyentes de la audiencia original pueden decir, mirá, ahora recién me entero que era con una muerte. No puede decir eso porque esto siempre fue así. Porque siempre ha sido de la misma manera. Cuando el texto aquí dice no sin sangre, se está refiriendo a que la sangre era necesaria, la cual en el antiguo pacto provenía de una ofrenda animal. Y para ratificar esta realidad, el pasaje prosigue trayendo como referencia justamente el momento cuando el antiguo pacto fue instituido.
Eso dice a continuación, versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El texto referenciado es Éxodo capítulo 24, versículo 3 al 8. Después léelo tranquilo en tu casa. Es bastante largo, prefiero por razones de tiempo no leerlo ahora. Este pasaje presenta la forma en la cual Moisés va llevando a cabo la institución del pacto que llamamos sinaítico, o que también lo conocemos nosotros, lo hemos visto como el antiguo pacto o el primer pacto, como lo menciona acá a veces el autor. Lo que hizo primero, de acuerdo a ese proceso, fue anunciar a todo el pueblo los mandamientos de la ley de Dios. Les fue contando cada cosa. Ellos conocieron qué era lo que el Señor demandaba de ellos y a lo que tendrían que someterse si querían estar en comunión con Él. Luego de eso, dice el texto, que tomó la sangre Moisés de los animales ofrecidos como ofrenda, habló de becerros y de machos cabríos, y utilizando los elementos necesarios, agua, lana escarlata y el hisopo, lo que hizo fue, dice, primero rociar el libro, está hablando de la ley, simbolizando así justamente, ¿no?, de incluir dentro de este pacto a una parte del convenio que era Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de que el antiguo pacto era bilateral, era entre Dios y el pueblo, diferente del nuevo pacto que es unilateral? Dios solo se compromete. Aquí en el pacto sinaítico, en el pacto que llevó a cabo Moisés, es bilateral, es entre dos, ¿está bien? Dios y el pueblo de Israel. Por eso primero rocía a la ley, al libro, como hablando acerca de Dios, como marcando hacia Dios, y luego rocía con la misma sangre a todo el pueblo, que eran los otros participantes del pacto. ¿Cómo es que entró en validez entonces ese pacto? Por lo que estamos viendo, por medio de la sangre rociada. Por eso dice, esta es la sangre del pacto que hacemos entre ustedes. Y entendamos bien, hermanos. Bueno, dice, qué poder que tenía esa sangre. No es que la sangre de estos animales tuviera un poder sobrenatural que confiriera la capacidad a Israel de relacionarse con Dios, sino que lo que hacía esa sangre ser un símbolo muy claro. Después vamos a seguir hablando un poco más de esto, ¿no? Un símbolo fuerte, porque imagínense, usted está ahí y de repente le cae encima sangre, ¿no? Era un símbolo bien fuerte, ¿no? Para que entrara en la cabeza. Un recordatorio para el pueblo, que estando ellos manchados por su pecado, no podían por sí mismos entrar en comunión con Dios. Por eso requerían el sacrificio de un inocente, que era el concepto al cual apuntaba la sangre. La sangre, ¿qué le tenía que hacer pensar? No en que en esa sangre lo limpiaba, sino que un inocente murió para que ellos pudieran entrar en relación con Dios. Por eso la declaración mencionada en esta sección es muy enfática. Esta es la sangre del pacto que el Señor ha mandado que se use. Es como que Dios, cuando establece el antiguo pacto, le dice al pueblo de Israel, si ustedes quieren relacionarse conmigo, será bajo los términos que yo establezca. Y lo que yo he determinado es que para que puedan hacer eso, estar en comunión conmigo, se requiere la sangre de un sacrificio. ¿Por qué de esta manera? Porque es que ellos no podían por ellos mismos, sino que necesitaban a un inocente. Porque la indignidad del pueblo a causa de su pecado debía ser cubierta por la provisión del sacrificio de un inocente muriendo en el lugar de ellos. Alguien tenía que tomar su lugar en el banquillo de los acusados. Esto era algo que los judíos en general entendían perfectamente. Evidentemente también la audiencia original que venía en contexto judío claramente entendían este concepto. De la misma manera, el autor de la carta presenta otra referencia del Antiguo Testamento, no solamente la de Éxodo, sino también la de Levítico capítulo 8, versículo 15. Dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Como vemos por el relato de Éxodo, cuando se establece el pacto mosaico, vimos que roció sobre la ley y después sobre el pueblo. Todavía no había rociado sobre el santuario
ni nada de esto. ¿Por qué? Porque todavía cuando es establecido no hay todavía santuario. Todavía el santuario, el tabernáculo del desierto no se había levantado y Aarón y su linaje no habían sido establecidos en el sacerdocio. Eso pasó tiempo después. Bueno, el relato aquí de Levítico es justamente cuando ya está levantado el tabernáculo, ya está todo armado. Entonces Moisés en ese momento, cuando ya está todo listo, lleva a cabo un procedimiento similar al que había realizado cuando instituyó el pacto en el Sinaí. Tomó la sangre y la roció sobre el tabernáculo y sobre todos los vasos del ministerio que serían utilizados por los sacerdotes para llevar adelante su ministerio. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué empezó a tirar sangre así? Bueno, justamente para dejar aptos a todos estos elementos para el sacerdocio. No porque alguna parte del mobiliario tuviera pecado, no es que el tabernáculo, la tienda y todo eso tuviera pecado, no es porque los vasos que usó tuvieran pecado. Sabemos que fueron piezas forjadas para el servicio oculto a Dios y no tenía ninguna maldad en sí misma. Lo que hacía con esto era recordarle al pueblo la realidad que va a dar el autor como conclusión a continuación en el pasaje. Versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y dice luego, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este era el concepto, esta es la clave. Los elementos presentes en el pacto debían ser purificados. Incluso vamos a ver más extraordinario en la siguiente parte, no te lo pierdas, porque lo mismo hizo Cristo con el santuario celestial. También, impresionante, pero vamos a hablar después con más detalle en ese momento. No porque justamente entonces purifica porque fueran o tuvieran una cosa mala en sí mismo, sino justamente para que pudieran estar aptos para ser utilizados en favor de aquellos, los del pueblo, que no eran dignos de ser parte de este pacto hecho con Dios. Por lo tanto, quedaba claro el concepto: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No puede haber limpieza y perdón y por ende aptitud para presentarse delante de Dios sin el ofrecimiento de una ofrenda sacrificial. Por eso también rocía, para que ellos recuerden, si no fuera por la sangre ustedes no pueden participar de esto porque son indignos. Ahora, es interesante que diga que se menciona, fíjense que dice, casi todo es purificado. ¿Por qué dice casi todo? ¿Por qué no todo purificado con la sangre? Bueno, hay discusión en cuanto a esto. Creo que lo dice así porque es que justamente Dios incluyó, cuando hizo el pacto y cuando organizó cómo tenía que hacerse, dio algunas excepciones. ¿Cuáles eran las excepciones? Siempre tenían que presentar sangre. El problema es, había gente pobre en el pueblo, no podían presentar siempre becerros o machos cabríos porque no tenían esa posibilidad. Entonces Dios le había dado excepciones. Decía, al que era pobre, tal vez no presente un becerro, presente unos palominos. Y si no podía presentar palominos, que también eran sacrificados, se les permitía presentar ofrendas más económicas, como por ejemplo una ofrenda de una torta de harina, como se menciona en Levíticos 5, 6, 7 y 11. O sea, fíjense que cuando dice casi todo es con sangre es porque había algunos elementos que servían para purificar que no eran con sangre. Pero aunque no eran con sangre, era un símbolo que apuntaba al sacrificio animal. Era un símbolo de un símbolo, por así decirlo. ¿Se entiende con eso? ¿Por qué dice casi todo? Porque bueno, había unos casos que no se podía. El punto entonces en todo esto es claro. Para los diferentes elementos presentes en el antiguo pacto, la necesidad de un sacrificio que haga remisión de la culpa del pecado no podía dejarse de lado. Ahora bien, con todo esto en mente, llega otra duda. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema que se está tratando? Bueno, me imagino que si vas pensando, la explicación no es muy difícil de dar. Si bien hay elementos del antiguo pacto que son inferiores al nuevo, vimos que en el nuevo pacto hay un mejor sumo sacerdote, un mejor santuario. No por eso podemos decir que las estipulaciones del segundo pacto difirieran demasiado del primero. ¿Cuál es la clave acá?
Bueno, la clave sigue siendo la sangre. Es la sangre la que purifica y confiere la aptitud necesaria a aquellos que por causa de su pecado no la tienen por sí mismos. Sigue siendo la sangre. Y no estamos hablando de la sangre literal de Jesús. No es eso. Si no, pensemos nuevamente, cuando hablamos de sangre, ¿qué estamos hablando? La muerte. La muerte de un inocente. Y si bien, como estamos viendo, la herencia prometida en el nuevo pacto es mucho más grande que la que el antiguo podría dar, el concepto sigue siendo similar. Los pecadores que eran incluidos en ambos pactos debían reconocer que para recibir los beneficios grandiosos de ser parte de este convenio, no podían depender de ellos mismos, sino de la ofrenda que con su propia vida, de la vida de un sacrificio, pudiera cubrir su indignidad y los purificar. Tenía que quedar claro que era lo mismo. Pero también, y este es el punto, hay algo más. Algo muy importante en relación con las ofrendas del antiguo pacto. Si bien, como sabemos, todas estas ofrendas del antiguo pacto daban cierto grado de limpieza, no podían ni lavar ni tampoco librar de manera completa la maldad de las vidas de aquellos que se presentaban delante de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque si hubieran podido hacerlo, no se seguirían ofreciendo una y otra. Si fuera eficaz, lo hace una vez y ya está. Si fuera eficaz, digamos, 3 veces, hacemos 3 veces y ya está. Pero no, una vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué te está mostrando? Esa sangre no es eficaz. ¿Por qué no es eficaz para hacer la remisión del pecado? ¿Por qué no era suficiente para hacer expiación, limpieza y perdón? ¿Por qué no? Porque nunca fue esa su función. Nunca fue esa su función. Sino que todas esas ofrendas eran un tipo que apuntaban a alguien mayor. ¿A quién nos apuntaba? A Cristo. Él es la ofrenda eficaz. Por eso Juan el Bautista se lo cruzó y ¿qué dice? Aquí está. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el que estábamos esperando. Todos los sacrificios apuntaban a Él. Él es el que podía limpiar nuestras conciencias de la mancha del pecado. Él es quien puede perdonar nuestra culpa. Ese es el sacrificio que necesitamos. A Él apuntaban esos sacrificios. La sangre de los toros y los machos cabríos era un símbolo de la sangre, o sea, de la vida inocente que tendría que ser sacrificada para así recibir de manera completa la limpieza y el perdón de toda nuestra maldad. Bueno, Jesús es el verdadero sacrificio que nos limpia. Es por Él que también recibimos la remisión, o sea, el perdón de nuestros pecados. Y este es el punto, hermanos, de una manera que no logramos entender, porque es algo espiritual, pero a la vez extraordinario. Aún así no logramos entender. Bueno, el día en el que vos creíste en Él, su sangre bendita rociada sobre tu vida, y a partir de ese momento sos completamente limpio y completamente perdonado de toda tu maldad. Su sacrificio te vuelve digno de entrar en la presencia de Dios, no por tus propias obras, sino por su sangre, que fue rociada sobre tu vida el día que creíste. Así que en esta sección nos encontramos con la segunda verdad que el pasaje nos da respecto a la enseñanza de que el sacrificio de Cristo es central para obtener la herencia eterna que el nuevo pacto promete. Las regulaciones del antiguo pacto, todo el proceso, anticipaban que tal sacrificio sería necesario si en verdad íbamos a ser libres de manera definitiva de toda nuestra maldad. Todo eso apuntaba a esta realidad. Como escuchamos hace un ratito, el pastor Isaías lo decía con claridad y mucho más resumido. No fue un accidente. No fue que a Dios de repente se le ocurrió, bueno, vamos a mandar al Hijo para solucionar el problema. Ya estaba así establecido. Lo que el antiguo pacto hizo fue apuntar a esta realidad, presentarnos de que tenía que venir el Hijo a morir.
Israel debía esperar al Mesías que solucionaría su gran problema, su principal problema, el problema de todos los problemas, que ¿cuál es? El pecado. Sus manchas y la culpa por el pecado debían ser cubiertas con la sangre de un sacrificio perfecto, lo cual ellos entendían claramente que ese sacrificio perfecto no eran los animales, porque si así hubieran sido no tendrían que volver a ofrecerse. Esa ofrenda fue Jesucristo el Señor. Él vino al mundo para morir y con su muerte nos libró de toda nuestra maldad. Por lo tanto, recordar su sacrificio es lo que alimenta nuestra fe. Es su sacrificio lo que nos libera. ¿Quién no se siente fatigado cuando la aflicción golpea el corazón? ¿Quién puede decir que al ver sus limitaciones y su caída no se siente indigno de estar delante de Dios? ¿Se acuerda la canción que a veces cantamos? No me la acuerdo exactamente la letra, pero que dice: ¿quién cubrirá nuestra desnudez? ¿Quién limpiará nuestro vil cenagal? Solo la sangre carmesí, solo su sangre nos puede limpiar. Eso es lo que alienta tu vida y la mía cuando volvemos a pecar. Esta es la realidad que debe mantenernos firmes. No nos presentamos en virtud de nuestros propios méritos. Es solo porque Cristo nos salvó al dar su vida en la cruz en nuestro lugar. No hay otra razón que nos permita entrar al lugar santísimo. Es por su sangre. No es que cuando somos más obedientes somos más dignos de estar ahí. No es así. La realidad es que si hoy estamos en la presencia de Dios y mañana y pasado y el año que viene o el día que muera será solo porque el Hijo te redimió con su sangre bendita en la cruz. Eso es lo único que nos hace dignos de estar delante de Dios. Solo su muerte cubrirá tu indignidad para siempre. Por eso, hermanos, demos gloria a Dios por Jesucristo. Alentémonos con esta verdad del Evangelio. Bueno, hasta esta parte vamos a avanzar hoy en la enseñanza. Todavía nos queda mucho por ver en la segunda parte, pero hay cuestiones interesantes para reflexionar en lo que vimos. Lo primero es hablar acerca de algo que queda claro por esta sección y por lo que iremos viendo en la segunda parte de este sermón. La certeza, hermano, de nuestra salvación no se basa en ningún mérito personal que podamos aportar. Es solo su sangre la que nos ha limpiado y que lo ha hecho para siempre y por ende nos asegura esta herencia eterna. Pero la realidad, hermanos, seamos honestos, cada vez que fallamos, que pecamos, nuestra reacción va a ser la aflicción. Aflicción por ver que a diferencia del amor de Dios, que es tan sublime y perfecto, nuestro amor no es así. Vemos que Él nos ha amado tanto y que nuestro amor es defectuoso, que no es todo lo que pudiera ser. Qué dolor causa a nuestro corazón el no poder andar tan fielmente al Señor como deseáramos. No sé si te ha pasado así. Me pasa un montón de veces decir, ¿por qué no puedo amarte como vos me amás? ¿Por qué soy tan débil y vuelvo a ofrecer mi vida al pecado? ¿Será posible que no puedo ser tan fiel como quiero ser, siendo Él tan fiel como es conmigo? ¿Quién no siente esta contrición en su alma? Bueno, creo que este pasaje es uno al que debemos aferrarnos cuando nos sentimos así y con el deseo de tirar la toalla a causa de nuestra indignidad delante de la santidad de Dios. El recordar que es la sangre de Cristo la que cubrió nuestra maldad y que es su sangre la que nos hace aptos para estar delante de Dios es la única razón que elimina el temor de ser rechazados. Y es su sangre preciosa que ha cubierto nuestra maldad, la que nos brinda la esperanza de que luego de resbalar y de tropezar otra vez,
la respuesta no sea quedarnos en el suelo lamentándonos, sino levantarnos, sacudir nuestras ropas y seguir adelante. Seguir adelante en la carrera que tenemos por delante. Porque la realidad, como muchas veces decimos, es que si cada día se renueva su misericordia para con nosotros, no es porque seamos buenos o perfectos, sino porque Él es bueno, es perfecto y como es fiel, cumplirá con lo que prometió en su nuevo pacto, del que justamente cada creyente es parte solamente por gracia. Hermanos, la bondad y el amor de Dios revelada en el sacrificio de Cristo es la motivación más grande que podemos tener para seguir adelante en la fe. Pablo lo explica de una manera preciosa en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Podemos leer todo el capítulo 5, no da el tiempo, pero miremos estos versículos solamente. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, como el de la historia que vimos al principio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Tremendo esto. Ahora bien, otro asunto importante que pienso, de acuerdo a lo que vimos hasta acá, es acerca de la lucha que lamentablemente a veces acontece en los corazones de los creyentes, que es la misma que existe en muchos de aquellos que todavía... ¿Se escucha? ¿Ahí? ¿Está? No, se quedó. Recurrimos acá. ¿Ahí está? Ahí está. Decía entonces que otro asunto importante que pienso que, de acuerdo a lo que vimos hasta acá, es acerca de la lucha que lamentablemente a veces acontece en los corazones de los creyentes, que es la misma que existe en muchos de aquellos que todavía rechazan el Evangelio. ¿Cuál es? Bueno, lamentablemente digo, el verse más buenos en su propia opinión de lo que realmente son. No piensa que son o que sean tan malos como otros. Y entonces, por ende, ese corazón que no se ve tan malo, no cree o no termina viendo tan valiosa la sangre de Cristo. Tal vez nunca lo digan así abiertamente, pero ya no lo ven tan valiosa. Estos cristianos quizás no lo van a decir abiertamente, que no se ven tan indignos. Algo parecido a esto le acontecía a los líderes religiosos en la época de Jesús. ¿Se acuerdan la historia de la parábola del fariseo y el publicano? Pintaba claramente lo que había en el corazón de un religioso. Hablaba con Dios, pero con una suficiencia tal de decir, no soy tan malo como otros. Soy más digno de entrar en tu presencia. Yo no soy tan malo. Y como se ven de esa manera, tal vez, no tan malos, no se ven tan necesitados de la gracia de Dios como al comienzo de su vida cristiana. Tal vez empezaron a mejorar, dejaron ciertas cosas y ahora, bueno, ya no hace falta tanto, porque ya no soy y no cometo las mismas cosas que cometí antes. ¿No se dan cuenta que todavía necesitan la misma gracia de Dios que al comienzo? Que somos tan indignos como el primer día. Incluso, tristemente, a veces ven a otros como no están a la altura de ellos. Y tristemente, para muchos de estos cristianos, ese orgullo espiritual termina siendo un tropiezo para sus vidas. ¿Cómo se manifiesta esta clase de actitud? Bueno, simplemente te doy algún ejemplo, aunque hay muchísimos más, porque el orgullo espiritual es tan vivo, es un pecado tan inteligente, que se disfraza de un montón de maneras, de un montón. Por eso es tan difícil a veces detectarlo. Es tal vez una persona que no recurre a los medios de gracia como debería, a la oración, a la palabra, a la iglesia local, porque
tal vez no lo ven tan importantes. ¿Para qué si no estoy tan mal? ¿Por qué tengo que estar orando tanto como antes? ¿Por qué tengo que estar leyendo tanto como antes? ¿Por qué necesito tanto a la iglesia local si no soy tan malo? Es un creyente que no busca el involucrarse con otros de manera íntima como para que le ayuden a combatir con su pecado. ¿Por qué voy a requerir de manera constante la ayuda de otros si no soy tan malo? Si llevo una vida buena. Un cristiano también que se enoja porque los demás no lo reconocen ni lo elogian como él piensa que merece debido a su talento, su conocimiento, sus virtudes. Es un cristiano que anda por la misma senda de verse a sí mismo más digno de lo que es. Y así un montón de otros. Simplemente menciono algunos. Menciono algunos porque Dios muchas veces tuvo que tratar en mi vida con estas cosas, hermano. No porque sea diferente a lo que otros pueden tener. Pero tal vez alguien sinceramente dice, pero ¿y cómo es al revés? ¿Cómo es la condición de un creyente que tal vez se siente indigno y que vive de acuerdo a esa realidad? ¿Es alguien que sigue pecando? ¿Es alguien que hace con su vida su quiere? No es eso. ¿Cómo se ve un creyente que es impactado diariamente por la realidad de su propia indignidad y de la gracia de Dios al haberlo limpiado y perdonado por medio de Cristo? Bueno, mira, se me ocurre un ejemplo clave en la Biblia, de alguien que sabemos que era fiel, tal vez el siervo más fiel de Cristo, el apóstol Pablo. ¿Quién dudaría de su fidelidad, de su piedad, de su amor por Dios? Fíjense que este siervo, que era fiel, quizá como ninguno de nosotros quizá lo sea nunca, que era capaz de animar a otros a imitar su conducta. Evidentemente, él tenía seguridad de que decía, imíteme a mí como yo a Cristo. Era un hombre fiel, claramente. Pero aunque era fiel y aunque siempre buscó servir a Dios con fidelidad, miremos la actitud de alguien que realmente se siente indigno. En 1 Timoteo 1:5, él dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la actitud de alguien que se ve a sí mismo indigno. Y como él se veía como el primero de los pecadores, por lo tanto sus obras y actitudes estaban influenciadas por esta realidad. Mi pregunta es, ¿poder reconocer en el carácter del apóstol algo que todo creyente que reconoce su propia dignidad debería tener? Y si es así, mi pregunta sería, ¿es tu actitud similar a esta? Finalmente, toda esta realidad me lleva a hablarles a aquellos que todavía no están en Cristo. Escúchame, querido oyente, querida oyente. Tus propias obras no son suficientes para llegar al cielo. Hoy escuchamos el Evangelio y precioso que cuando prediquemos el Evangelio también le hagamos recordar a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, chiquitas, jovencitas, tus propias obras no son suficientes para llegar al cielo. Hacer cosas buenas, ser obediente a tus papás, no pueden otorgarte la limpieza y el perdón que necesitas. Miren, hay un dicho muy común entre las personas. Se dice que hay personas que tienen un pasado tan oscuro que a causa de eso se esfuerzan en el presente por hacer cosas buenas para expiar sus culpas. Y si bien eso puede sonar lindo, la verdad es que nadie puede, por más que se esfuerce, inclinar la balanza a su favor, haciendo bien para sanear su maldad. Hayan tenido una vida más o menos moral, no te sirve, no te alcanza. No funciona de esa manera porque la justicia que Dios requiere para estar a cuenta con Él es una justicia mayor, perfecta, una que no sea en comparación, tal vez la tuya mejor que la otra. Tiene que ser de acuerdo a la comparación de lo que Dios establece. Y de acuerdo al estándar de Dios, nadie tiene esa justicia perfecta para estar a cuentas con Él. Por eso no sirve que intente hacer
o ponerte las pilas para solucionar tu problema. No te sirve. No hay personas que sean tan buenas por sí mismas como para pensar que van a ser aceptadas en el cielo por esa bondad natural que tengan. Pero también hay una gran noticia que presenta el Evangelio. Hay una muy buena noticia. ¿Cuál es? Que no hay nadie que hoy me escuche, aquí hoy, o tal vez en el streaming, que pueda sentirse demasiado malo o demasiado indigno como para recibir esa sangre preciosa y ser completamente libre de toda su condenación. Así como no hay nadie lo suficientemente bueno para salvarse por sí mismo, no hay nadie lo suficientemente malo como para no ser perdonado por Dios. Esa es la buena noticia. Solamente se trata de que pongas tu confianza en esta misma tarde en Cristo Jesús. Que vengas ante Él con toda tu suciedad, con toda la culpa que traes sobre tus hombros a causa de tus pecados y te rindas delante del Señor, confesando tu maldad y rogando su perdón. La promesa del Evangelio a todo pecador quebrantado que venga a Cristo es que será recibido por Él. Y que si cree y se arrepiente de verdad, se le otorgará perdón completo de todos sus pecados y la vida eterna. Querido amigo que estás todavía sin Cristo, hoy es el momento en el cual tu vida puede cambiar para siempre. Por eso te animo a que vengas hoy a Cristo, que no esperes más. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra que anima tanto nuestra vida, tu sacrificio tan grande, tan precioso, que ha limpiado toda nuestra maldad, que ha perdonado toda nuestra culpabilidad y que nos hace aptos para entrar en la presencia de Dios. Que estas realidades animen nuestra fe en los momentos difíciles que vivimos y sean de mucho consuelo y gozo para nuestra vida. Que podamos terminar esta reunión alabando y bendiciendo tu nombre, exaltándote por tu grandeza. En Cristo Jesús te pido todo esto. Amén.